Esta noche vas a conocer algunos secretos que son cosas que ya hemos comentado, muchas de ellas, y algunas que no hemos comentado nunca, acerca de cómo podemos enfocar desde hace algunos años estos procesos y por qué lo hemos hecho así, también la historia del por qué tenemos este enfoque, este conocimiento, esta idea y esta tecnología de intervenir cerca de las víctimas. Así que te propongo que te quedes esta noche también, que te sumes a esta comunidad que chatea, que participa, que se integra interaccionando y que también pues nos des tu like y si no lo estás aún te suscribas para tener acceso a todos los programas que preparamos todos los días, cada semana, todos los meses, desde hace ya 17 años. Vamos con ello. Mira, yo cuando era un joven psicólogo recién egresado, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, la más grande universidad que tenemos en España en número de alumnos y profesorado, yo tenía la idea de que la carrera que había elegido era una carrera que per se nos permitía a los profesionales que salíamos egresados dedicarnos completamente al ámbito de la terapia, de la psicoterapia, la psicología clínica, sin más recurso que el recurso a lo que habíamos estudiado, lo que habíamos aprendido. Y la primera de mis sorpresas fue darme cuenta que la carrera de psicología, si bien te da un bagaje, una base, un conocimiento, por supuesto, partiendo del principio que le hayas estudiado correctamente, que le hayas dedicado las horas, que le hayas dedicado los codos, la aplicación, las horas necesarias para conocer tantas cosas fundamentales, esenciales, las leyes, los principios que rigen el funcionamiento humano. Pero la primera de las sorpresas que yo me llevé es que no era así y que no es lo mismo tener una carrera terminada como psicólogo que dedicarse con el empeño y el conocimiento suficiente a la atención psicológica de seres humanos. De tal manera que me encontré muy pronto con la necesidad, después de haber estudiado, yo creo que con dedicación, intensidad, esfuerzo y también yo creo que con un alto rendimiento, ¿por qué no decirlo? Me encontré con la necesidad de aprender prácticamente de nuevo todas las cosas que eran relevantes para poder ayudar de manera efectiva a seres humanos a salir adelante. De tal manera que la primera de las cosas que tuve que aprender es la psicoterapia, que no es exactamente aquello que nos enseñan en las carreras de psicología a los psicólogos. El futuro psicólogo se centra en una serie de años donde aprende una serie de contenidos, pero no es seguro que esos contenidos puedan ser inmediatamente aplicables si no es mediando un reaprendizaje y una experiencia que, como os voy a contar a continuación, tenía que ser mediada o intermediada por maestros, por aquellos que realmente me enseñaron la profesión. Yo recuerdo muy especialmente a uno de estos maestros, a una maestra, que fue la doctora María José de Ben, a la que yo considero mi verdadera maestra en el ámbito de la psicoterapia, con la que yo topé de una manera casual, allá por los años 90, en España, en Madrid, donde ella trabajaba y tenía consulta, una consulta muy orientada, muy especialmente a los superdotados adultos. Y fue esta la primera de las tecnologías que yo aprendí como joven psicólogo, el entender que los pacientes, las personas, vamos a decir primero, porque ante todo lo son personas, que presentan esa característica de alta dotación o alta capacidad, son candidatos habituales a la psicoterapia. No porque sea negativo el hecho de tener un cociente intelectual o una gran sobrecapacidad por encima del promedio, por encima de la media, sino por el hecho de que esa sobrecapacidad va aparejada a muchos problemas que se manifiestan muy pronto en adultos jóvenes superdotados y que dan con ellos en la psicoterapia.
En aquella época, estoy hablando de los años 90, mi maestra llevaba muchas décadas ya trabajando, yo ya lo conocí siendo bastante mayor ella, y estaba muy especializada en la atención a superdotados adultos, a personas que presentaban características que ellos generalmente ignoraban y que les había llevado por el camino de la amargura, porque esa sobrecapacitación les convertía en seres distintos, diferentes, anormalmente diferentes porque estaban fuera de la norma, estaban fuera del promedio, estaban fuera de aquello que es esperable y por eso se producían fenómenos, vamos a llamarlo así, extraños, que era imprescindible trabajar con ellos en la psicoterapia. Esa tecnología de trabajar con pacientes superdotados es la que yo me he llevado conmigo y la verdad me ha ayudado a entender muchos de los problemas clave y críticos del ser humano, como es el problema que deriva de una mente hipercapacitada, pero que no siempre tiene equilibrada la parte emocional, la parte, digamos, que podría ser la que da el problema por el que el paciente viene a consulta y que generalmente no está asociada en la mente del paciente a esa característica que generalmente el superdotado ignora tener. De tal manera que muy pronto me di cuenta que el paciente, entre comillas, superdotado es carne de cañón de muchos problemas que vais a ver de qué manera tienen que ver también con el desarrollo ulterior de mi trabajo como investigador, como docente y también como escritor. Porque es ahí, trabajando con superdotados adultos, con jóvenes, generalmente personas de entre 20, 30, como mucho 40 años, que tenían esta problemática y que había que evaluar y había que acompañar a la hora de enseñarles cómo dirigir sus vidas, cómo conducir, manejar sus propias cabezas complicadas, difíciles, por el mismo hecho de la superdotación. Y es ahí donde yo me fui encontrando que muchos de estos superdotados adultos estaban teniendo problemas distintos, diferentes a los que otros pacientes que también teníamos en consulta presentaban. Unos problemas que tenían que ver con relaciones complicadas, difíciles. Después aprendí el término tóxicas. Relaciones que se convertían en problemáticas debido a que estos seres humanos presentaban al mismo tiempo que una gran capacidad, de manera habitual, una gran ingenuidad, una gran naivete, podríamos decirlo, una actitud bastante confiada y poco precavida frente a otros seres humanos que acaso más en la media, podríamos decir más mediocres, ¿verdad? Se sentían amenazados en lo profesional, en lo personal y albergaban sentimientos confusos, por no decir sentimientos de rivalidad, de envidia y resentimiento contra ellos. Mi trabajo con los superdotados adultos terminó siendo muy pronto un descubrimiento de un problema al que ya se había puesto nombre por parte de Lehmann a final de los años 80 y que consistía en un problema laboral, el problema del acoso psicológico que afectaba en un porcentaje altísimo de estos superdotados a los primeros pasos que daban en el trabajo o a lo largo de sus vidas personales y profesionales, cómo se iban encontrando con recurrentes procesos de mobbing, de acoso, que tenían generalmente como protagonistas a personas de su entorno que se sentían amenazadas por ellos. Es ahí donde descubrí que el factor único, común, universal, que afecta a todas las víctimas de mobbing, de acoso psicológico, es el hecho de haberse convertido por alguna razón en amenazantes para las personas que las persiguen, las hostigan, las maltratan. Ese maltrato, además, en el caso de los superdotados, tenía como destinatario a una persona que tenía pocas defensas y que generalmente tenía una cabeza muy complicada, por hipercrítica, por demasiado exigente consigo misma, por demasiado trivializadora de los peligros o banalizadora de la necesidad de prevenir y prudentemente protegerse de los malevolentes. Y por tanto, al mismo tiempo, teníamos en el paciente superdotado una persona muy
abierta, ingenua, confiada, con una hipercapacidad que generaba en su entorno sentimientos encontrados, sentimientos de resentimiento, de envidia y por tanto desencadenaba frecuentemente acciones de maltrato, de acoso, de persecución. Cuando esta persecución se daba en el mundo laboral, estábamos en presencia de casos de mobbing, de acoso psicológico en el trabajo. Más adelante también descubrí que esa misma característica, la sobrecapacidad o la superdotación intelectual, era la causa frecuente de un porcentaje no menor de casos de acoso escolar, de bullying. Y encontramos que frecuentemente el niño o niña que ha sido destinatario de las burlas, de la ridiculización, de la segregación, de la estigmatización y de los ataques por parte de otros, es un niño que, lejos de ser un niño con problemas para cursar los estudios, con un bajo rendimiento académico, puede llegar a ser lo contrario. Y es esa buena actuación la que precisamente le ha generado esa persecución. Con esto por contar un poco en los inicios el por qué terminé dedicándome por un lado a los superdotados y por otro lado a las víctimas de procesos de maltrato psicológico que eran tan habituales que los mismos que resultaban víctimas de ellos no tenían conciencia, terminaban banalizándolos, trivializándolos y hubo que contarles, explicarles e investigar también sobre ese fenómeno, dando lugar a un primer libro, que es el primero de toda la saga de mis libros, Mobbing, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, que narra, relata y describe precisamente la experiencia en la recuperación y la ayuda a estos trabajadores en general que eran víctimas de ese maltrato, de ese acoso psicológico. De la mano de mi maestra aprendí algo que también quiero compartir con vosotros, y es que la psicoterapia no es meramente un proceso de alivio, de consuelo, de apoyo del paciente. Esto es algo que a mí me costó entender porque prácticamente todos los psicólogos salimos de la carrera de psicología con la idea errónea, en mi opinión, equivocada, equivocadísima, de que el psicólogo es una especie de paño de lágrimas, de aliviador, consolador de afligidos, alguien en quien el paciente puede apoyarse o puede de alguna manera buscar esa calma o ese alivio a sus síntomas, a sus problemas. Y aquí es donde yo me encontré desde luego un craso error. Lo aprendí con ella, con mi maestra, María José de Ben, que me explicó que el psicólogo ante todo debe ser luz en el camino de un ser humano que por lo demás está dotado de libre albedrío y tiene la capacidad, si lo desea, si lo elige, si lo quiere, de salir adelante. Para ello, obviamente, hace falta recursos que muchas veces los pacientes no tienen o han perdido por diferentes razones. Hace falta una guía, hace falta mantener las ideas claras, pero lo que no puede nunca el psicólogo convertirse es en un paño de lágrimas, en una especie de consolador o consoladora de una persona que asiste o acude a un proceso de terapia para contar sus problemas, aliviarse de alguna manera momentáneamente siempre y volver a la semana siguiente a repetir el mismo proceso. Tales procesos precisamente tienen como característica común el hecho de que aliviando y consolando no terminan de curar y de eliminar las causas profundas y remotas que hacen que ese paciente esté sufriendo. Y por tanto, a base de colocar esos paños calientes, esas cataplasmas psicológicas, esos alivios, el psicólogo lo único que está haciendo, generalmente sin darse cuenta, es diferir el momento de la curación. De tal manera que enseguida aprendí que la firmeza, la directividad en la terapia eran imprescindibles para acompañar, sí, para
iluminar, sí, para redirigir, claro que sí, los errores, las equivocaciones y muchas veces las dificultades que tienen los pacientes para poder ver las trampas, los virus mentales, los programas, las herencias, los guiones que tienen de diferentes partes generalmente tóxicas de sus vidas y por tanto debe ser siempre firme a la hora de mantener el rumbo, la dirección y el vector hacia la curación. Por tanto, en muchas ocasiones también, y así lo aprendí, el psicólogo debe ser firme y debe mantenerse firme frente a muchas veces las propias protestas del paciente que reclama el alivio, pero no quiere enfrentarse a la absoluta necesidad de curarse de un modo definitivo de esos síntomas y de ese sufrimiento. Quiere evitar los efectos, pero no entrar en las causas. Y volver a las causas, poner el dedo en la llaga, en el caso de la psicoterapia, puede llegar a ser muy doloroso. Si queréis una confesión, ¿cuál es el acto más doloroso que puede hacer un paciente en un proceso de psicoterapia? El proceso de llegar a ver, aceptar verdades que no había querido ver, realidades que estaban ahí ante sus ojos, pero que por diferentes razones eran complicadas de ver y de aceptar, y ha sido el psicólogo, o debe ser el psicólogo, el que le lleve a mirar de frente, a contemplar de frente, sin miedo, con firmeza, con asertividad y con afrontamiento, palabra clave en los procesos de terapia. De tal manera que esta segunda idea que os estoy compartiendo, que a mí me cambió completamente y cambió completamente mi práctica, es la de que la empatía del psicólogo, por supuesto, forma parte de uno de los elementos cruciales en la recuperación, en la tecnología de recuperación de un paciente, pero esa empatía no es incompatible con señalar, con decir, con revelar al paciente cosas que generalmente éste no quiere ver, no puede ver y a veces no está dispuesto de ninguna manera a ver. La razón por la que un paciente acude a un proceso de terapia es por el hecho de que el psicoterapeuta puede ver cosas que el paciente no está viendo y puede ayudarle con una tecnología adecuada a poder primero descubrirlas y después aceptarlas y en un tercer momento superarlas, confrontarlas del modo que sea menester. Otra de las ideas que a mí me cambió completamente en mi práctica como psicoterapeuta es entender que muchas de las cosas que nos habían contado así por encima en la carrera, pues no eran tan ciertas una vez contemplada la praxis psicoterapéutica. Por ejemplo, hemos oído, y todos los que habéis estudiado psicología sabéis que está ahí como idea presente el origen presuntamente genético de ciertos trastornos psicológicos. No voy a decir que no existan estas bases genéticas, pero enseguida descubrí en la praxis terapéutica que la gran mayoría de los problemas psicológicos, mentales, que los pacientes traían eran problemas que tenían que ver con experiencias que habían realizado en sus vidas y no con taras genéticas, no con marcadores biológicos que les hacían diferentes o distintos o los condicionaran, y por tanto era la experiencia y muy especialmente las primeras experiencias relacionales del paciente con su entorno, muy especialmente con su entorno familiar, las que marcaban la diferencia y eran responsables de la mayor parte de los problemas que el paciente traía. Esto quiere decir que la mente humana tiene una capacidad innata de base por la que se puede trabajar en revertir las cosas que han sido creadas o generadas por un funcionamiento anómalo en los primeros años de vida o por las secuelas de los traumas que en la mente de la víctima han quedado y que ahora, después de un tiempo,
con la determinación del paciente, pueden ser enfrentados, superados de un modo efectivo y eficaz. Recurrir a un modelo biológico para explicar las enfermedades mentales y la gran mayoría de los trastornos psicológicos por los que la persona común consulta a un psicólogo es, en mi opinión, un error o, por lo menos, una gran exageración. Y, por tanto, las herramientas de psicoterapia esenciales y elementales tenían que dirigirse no tanto al hardware, al soporte biológico, sino al software, a la mente, a aquello que nos permite dotar de esa capacidad de resetearse que tiene todo ser humano y con la tecnología adecuada activar ese proceso de curación, ese proceso de recuperación que ciertamente siempre es posible. Otra idea que muchos de los que escucháis tenéis, porque así se os ha trasladado, de que hay ciertos problemas psicológicos insolubles, también es una idea exagerada y es una idea, desde luego, completamente incorrecta. La experiencia acumulada con muchísimos casos que en apariencia eran insolubles, imposibles, acredita que todo problema mental y psicológico tiene una potencial intervención, una mejora y la gran, inmensa mayoría de ellos una potencial curación. Y esta es otra de las claves. En un mundo en el que yo aterricé como joven psicólogo, en que todavía era no menor el impacto del psicoanálisis en las praxis psicoterapéuticas, afortunadamente eso ha dejado de ser así. La idea de que los procesos terapéuticos duraban una vida entera, décadas, 30 años, era una idea todavía instalada y lamentablemente en algunos países del mundo todavía esta idea está. De tal manera que no se asocia un proceso de psicoterapia a la palabra clave, que es lo que significa en sí mismo la palabra terapia, en griego, que es curación. El proceso de psicoterapia no es un proceso de por vida, en el sentido de que claro que uno puede estar toda la vida acudiendo a un psicólogo, pero algo no está funcionando cuando esos procesos duran décadas y el paciente, en lugar de mejorar, cronifica y establece cambios ya permanentes en su modo de ser, en su modo de estar en el mundo, aclimatándose a los problemas con los que acudió en lugar de librarse de ellos. Las terapias significan siempre curación y la psicoterapia significa curación psíquica. La psicoterapia significa la necesidad de un paciente de liberarse de síntomas, de problemas que le están haciendo sufrir, que le incomodan, que le impiden ser de verdad feliz en este mundo y que tienen que ser removidos. Eso lleva a la idea asociada de que la psicoterapia, obviamente como no podía ser de otro modo, es ante todo una tecnología. Y no es una ocurrencia, no es lo que a cada uno se le ocurre, no es la improvisación, no es el hecho de que voy a ver si simplemente dejando que el proceso vaya adelante, esta persona va a curarse porque, claro, tiene posibilidades de autosanarse, autocurarse y existe, y así está descrito en los manuales, la remisión espontánea, tanto de síntomas como de trastornos. Personas que no recibieron nunca una psicoterapia se curaron de problemas bien graves de modo espontáneo, sin recurrir a profesionales. Esa remisión existe, lo cual no significa que el psicoterapeuta deba hacer dejación de una obligación profesional, y yo añado moral también, de dotarse de la tecnología específica para poder atender y, añado, curar al paciente de los sufrimientos, padecimientos, patologías que presenta en cada momento. Quedaos con la idea, que parece obvia, pero veréis que no es tan obvia, de que una psicoterapia debería ser ante todo un proceso limitado en el tiempo de curación de un problema mental que hace sufrir a un paciente y que, llegado un cierto tiempo, alcanzado un cierto umbral temporal en el que esa curación no se ha producido, es legítimo que el paciente se pregunte por qué.
no se ha producido esa curación y, si lo ve necesario, cambie al profesional por otro que pueda de modo efectivo ayudarle a superar, a vencer, a dejar atrás los problemas y los padecimientos que tiene. Asociada a esta idea de que, ¿verdad?, la psicoterapia no puede sino ser curación y no es un proceso eterno donde el paciente da vueltas como en una rustidera sobre los mismos temas, sobre los mismos problemas, contando las mismas cosas, los mismos relatos, las mismas verbalizaciones. Asociada a esta idea de que la terapia es curación y tiene que tener un fin, la pregunta siguiente es: ¿qué es el contenido de ese sufrimiento? Y aquí viene una gran revelación, porque fue para mí un descubrimiento formidable, que me llevó un cierto tiempo, pero no tanto tiempo, porque cualquier psicólogo, por joven que sea, atendiendo una práctica relativamente frecuente de pacientes, se va a dar cuenta que dentro de cada uno de los casos que atiende, sea por una fobia, por un trastorno de ansiedad, por una depresión, por un intento de suicidio, por situaciones, procesos de bullying, de mobbing, de relaciones tóxicas de pareja, lo que tienen en común todos los pacientes es la palabra trauma. Todo en psicología clínica es trauma. Y me ha costado muchos años decirlo tan rotundamente, pero el término es así. Todo aquello que encontramos en cuanto a síntomas o trastornos son herencias, secuelas, efectos diferidos en el tiempo de algo que siempre tiene la misma pinta, algo que ha sido anormal, algo que ha superado a la persona y que ha instalado procesos que no existían, que no se habían dado hasta entonces, que intentan dar solución a los problemas que el trauma ha generado, creando a su vez nuevos problemas. Cualquier adicción que podáis encontrar en una persona obedece a un origen traumático y por tanto debe ser considerada como una adicción secundaria. Los problemas que aparecen desconectados, como los problemas de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, las ideas negativas, la autocrítica, las autolesiones, todos los síntomas que, tomados de manera aislada, pueden parecer incomprensibles y no tener una inteligibilidad mínima, aparecen conectados a su causa última, que es siempre una experiencia para la cual la mente humana de ese paciente no estaba preparada y que tuvo necesidad para sobrevivir de generar una serie de respuestas que hoy son disfuncionales y son los síntomas por los cuales este paciente viene a consultar. Todos esos síntomas tienen como única causa profunda, y eso es lo que hay que descubrir en la anamnesis, en el análisis funcional, cómo se instaló en su momento este síntoma o este problema como respuesta a un problema mayor de supervivencia, y de qué manera hoy en día este problema sigue activo, se mantiene activo, precisamente porque sigue dando solución a problemas que no fueron solucionados de otro modo y que hoy en la psicoterapia deben ser resueltos. Si todo es trauma y todo trastorno mental y todas las cajitas con las que hemos ido rellenando clasificaciones universales de trastornos y síntomas pueden resumirse en una única causalidad, hay que decir inmediatamente que el elemento clave, la clave de bóveda, la pieza elemental esencial en la psicología clínica es nada más y nada menos que la psicología de la víctima. En la psicoterapia, el comprender el proceso de victimización que el paciente ha sufrido, generalmente sin saberlo, resulta crítico y esencial. No que el psicólogo lo comprenda, sino que el psicoterapeuta lleve al paciente a comprender también de qué manera se produjo ese aprendizaje disfuncional, mal adaptado, torcido, que está generando los problemas por los cuales el paciente consulta. Pero la psicología de la víctima
es la clave porque nos permite entender procesos incomprensibles a los que la psicología, vamos a decir, precientífica, había ido dando respuestas a veces absurdas, había ido creando teorías complicadas, abstrusas, había ido, por supuesto, cómo no, revictimizando y reculpabilizando a las víctimas, siendo que en lugar de ser un factor de solución, la psicoterapia, llevada de estas teorías absurdas, abstrusas, erróneas, se había convertido para muchos pacientes en una revictimización. En vez de ser parte de la solución, el psicoterapeuta era parte esencial del problema. Muchos de vosotros que aterrizáis por aquí, por el instituto, y habéis pasado por N, X, Y, Z número de terapias, de psicoterapeutas, de ensayos y errores, y relatáis generalmente lo frecuente que es encontrarse al otro lado un profesional que en lugar de recoger el relato, de registrarlo, de comprenderlo y también comprender el por qué el paciente de ese relato ha derivado estos o aquellos síntomas, os habéis encontrado con intentos a veces evidentes o a veces no tan evidentes y más subrepticios o implícitos de culpabilizar a la víctima del mal que se abatió sobre ella. Buena parte del por qué se sigue practicando esta revictimización es porque los propios profesionales, entre comillas, que debieran entender de esto, no entienden. Y en sus propias vidas encontramos procesos traumáticos que no han identificado, que se niegan a solucionar, proyectando y, lamentablemente, afectando a los procesos terapéuticos de aquellos que debieran ser sus pacientes y que se convierten de ese modo en pacientes revictimizados por una mala praxis. Descubrir la psicología de la víctima es convertir a la víctima en la clave de bóveda de todo el proceso. Y en todo proceso de psicoterapia, lo esencial es convencer a una víctima que no lo está para nada de su propia inocencia. Convencer a la víctima de que no hay nada erróneo, equivocado, torpe, torticero dentro de ella que haya explicado o que justifique el abuso, el maltrato o la situación traumática que vivió. El ajuste de la víctima al trauma siempre es el mismo. Para poder sobrevivir, para poder salir adelante, para poder seguir con su vida, el paciente necesita una comprensibilidad. Y se le va a dar ese mecanismo que ya hemos constatado desde hace décadas y hemos explicado profusamente en este canal, que es la inversión del locus de control. El invertir el lugar de control buscando dentro de sí la respuesta al por qué me ocurrió esto o aquello, es el modo habitual por el cual un paciente normal, un ser humano normal, se convierte, después de traumatizado, en una persona, en un paciente aquejado por sentimientos de culpa permanentes, por profundos sentimientos de merecer el mal que se le hizo, el abuso, el maltrato, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos diciendo que entender la psicología de la víctima requiere desculpabilizar a la víctima, no para animarla, no para darle una palmadita, no para practicar las terapias de alivio que hemos dicho desde el principio de esta emisión, no son el objetivo de la verdadera psicoterapia, sino para revelarle la verdad técnica, para colocar un principio fundamental en toda terapia, que es la realidad, el principio básico de realidad, que puede ser muy crudo, puede ser difícil de aceptar, pero es lo único sano y curativo para ese paciente. En este proceso de recuperación de la inocencia perdida por el proceso traumático y por la secuela que es la inversión del lugar de control, en ese proceso de recuperación el psicólogo debe ser firme, implacable, inexorable. Debe mantener el rumbo fijo sobre la verdad última de la inocencia de su paciente, porque es solamente desde la recuperación de esta verdad, de esta realidad, desde la que se puede construir una psicoterapia centrada
en la salud y en la cesación de los elementos postraumáticos que afectan a la vida hoy en día del paciente, aunque hayan pasado años o décadas después del trauma. Devolver esa inocencia a la víctima es, en mi opinión, el gran secreto de por qué ciertas terapias pueden funcionar o por qué ciertas terapias no funcionan de ningún modo, añadiendo al fuego la gasolina de la culpabilidad que añade el propio profesional. En definitiva, la liberación de esa culpabilidad va pareja a la recuperación o construcción por primera vez de la autoestima, que es esa actitud o atribución que el paciente tiene que hacer hacia sí mismo, una atribución positiva que le permita elegir aquello que es bueno, aquello que a medio y largo plazo le beneficia, y que obviamente mientras siga sintiéndose culpable o merecedor del abuso, del maltrato, de aquellas situaciones que causaron el trauma, no va a poder permitirse. Mientras albergue el más mínimo ápice de sentimiento, de culpabilidad o de merecimiento del trauma que se abatió sobre él, el paciente no va a tomar decisiones que le benefician. Es más, va a seguir afectado sin saberlo por guiones traumáticos de vida, por guiones de autosabotaje, por guiones de autolesión, guiones autolíticos, guiones que le llevan a una vida disminuida, a la defensiva, en la que el objetivo es básicamente sobrevivir, en la que el paciente ya no está viviendo, sino meramente sobreviviendo. En definitiva, el construir sobre la base de la verdad última, que es la inocencia de la víctima, devuelve a la víctima a la realidad que le habían negado tanto los abusadores, los perpetradores, los amigos de Job, los corifeos que alrededor de las víctimas se dedican a confirmar que vivimos, según ellos, en un mundo justo donde a cada uno se le da su merecido y que si te han pasado cosas horribles es porque las has merecido. Así rezan esos mantras, sea de los bienintencionados amigos de Job o de los postulados New Age que van a buscar en presuntas vidas pasadas o en karmas a retribuir o a pagar el porqué de ciertas experiencias dolorosas, inaceptables, inasumibles, que debieran rechazarse siempre y en toda circunstancia, y de las que hay que todavía hoy expurgar la culpabilidad que ha quedado en la mente de la víctima. En definitiva, esta recuperación de la víctima pasa por la recuperación de su sentido de realidad y por entender correctamente que un proceso de victimización no es un mero conflicto entre dos partes en igualdad de condiciones, no es una mera bronca, no es un mero desencuentro, no son cosas que pasan, no son males de amores, no son cosas de niños, como se decía de las víctimas de bullying, cuando yo me enfrenté a la tarea de determinar e investigar las verdaderas cifras epidemiológicas en España y en el mundo de este proceso que sigue todavía hoy negándose y se sigue banalizando y trivializando. Esos relatos ficticios que se les ofrecen a las víctimas respecto a su presunta participación, su presunta colaboración, su presunto masoquismo, su presunto goce inmenso y secreto del proceso de victimización que les ha destruido, que las ha destruido, todo eso son cuentos, son chamullos, son trances hipnóticos que hacen que las víctimas sigan dócilmente el camino de la revictimización y se conviertan en pacientes crónicos, porque no hay recuperación para quien sigue considerándose partícipe, merecedor o culpable de su proceso de victimización. Si todo es trauma y hay que buscar el proceso de victimización, el resultado evidente que yo tuve que enseguida considerar es que la psicoterapia básicamente es una tecnología para superar el trauma. Y que hay que inmediatamente reconvertir todos los procedimientos terapéuticos al paradigma nuclear y central que es el modelo de trauma o la psicología de la víctima.
y que mientras esto no se hace, todo es dar vueltas alrededor del aeropuerto sin terminar de aterrizar la nave. Todo es dar vueltas años y años a problemas que no se curan porque no se han valorado ni se han considerado de un modo completo y correcto. Y porque se ha ignorado el origen traumático de la mayoría de ellos, de tal manera que la parte importante, la parte esencial del problema del paciente se ignora. Siendo que en procesos que a veces duran décadas, el elefante sigue en la habitación sin que nadie lo haya visto. Ese elefante que está en la consulta del psicoterapeuta es el trauma al que uno, el psicoterapeuta, y otro, el paciente, no son capaces de ver, de identificar y, por supuesto, de curar las secuelas por no poder ver la causa de esas secuelas. En definitiva, la psicoterapia es, como todo en la vida, cómo no, una tecnología. Y como todo en la vida, el que la aprende y el que se entrena en ella es experto. Y como todo en la vida, aquel que no la conoce, la ignora o la desprecia y no la practica, no puede proceder al objetivo que debiera tener todo proceso psicoterapéutico, que es la sanación, curación del paciente. En definitiva, esta tecnología, que como todo no es un arte, no es una ocurrencia, no es aquella idea que se me ha ocurrido esta mañana y la voy a aplicar esta tarde a mi paciente, sino requiere un estudio, una disciplina, requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere maestros, requiere discípulos que estén dispuestos a aprender como yo tuve que aprenderlo todo. En definitiva, requiere una humildad intelectual que a veces también, lamentablemente, estamos lejos de encontrar en profesionales que se empeñan en sus errores manifiestos porque son incapaces de curar a nadie y que siguen creyendo en la magia, en el arte, en las ocurrencias, en lugar de la aplicación de la tecnología, que para eso existe, para eso se ha inventado y para eso, claro que sí, está acreditada científicamente su efectividad. Otra de las cosas que resulta esencial, y con esto ya voy cerrando esta intervención en la que os estoy contando algunos secretos de un psicoterapeuta ingenuo que tuvo que ir aprendiendo también, cómo no, a costa de empeño, esfuerzo y tiempo. También todo esto que os estoy contando no es la ciencia infusa, no es una genialidad que a uno se le ocurre por la mañana, es el fruto de aprendizajes, de errores, de caídas, de levantadas, de todo aquello que es esencial. Otra de las cuestiones que a mí me gustaría recordar en esta noche que estoy compartiendo con vosotros estos secretos es la conexión que hay en la curación psicológica, sobre todo en aquellos pacientes que han salido adelante del trauma, han superado procesos traumáticos terribles, han podido empezar a vivir con V mayúscula y han dejado de meramente sobrevivir. En estos pacientes, lo natural que es el encontrarse con la espiritualidad. Esto ya me lo había advertido, yo lo había visto en mis prácticas como joven psicólogo, cuando mi maestra me dijo que la espiritualidad es la consecuencia evidente, normal, natural de la reconstrucción psíquica y que cuando un paciente se va construyendo humanamente, racionalmente, no tarda en manifestarse esa otra zona que yo denomino zona T o zona trascendente, que es en la que se van produciendo experiencias ya distintas, ya diferentes, ya que no pertenecen al proceso psicoterapéutico, aunque son el resultado absolutamente inexorable de él. Es la consecuencia de haber llegado a un cierto punto, a un cierto kilómetro en la autovía, es alcanzar un punto donde se inician otros procesos que estaban, no digamos anulados, pero sí interrumpidos, que estaban en una mera potencialidad, sin ser utilizados porque el trauma, el problema, el sufrimiento que el paciente tenía evitaba e impedía esa manifestación, y es ahí donde los pacientes comienzan a revelar que se van produciendo cambios sustanciales, que están teniendo experiencias que no pueden narrar del todo, no contar, verbalizar, porque cuanto más las verbalizan, menos reportan ellos
son lo que quieren expresar con esas palabras. En definitiva, es algo del dominio de lo inefable. Y por eso, en ese momento, el proceso de psicoterapia termina y da paso, porque la vida del paciente sigue, obviamente, a que este paciente debe ser redirigido o debe redirigirse a ir buscando aquellos elementos que vayan alimentando o nutriendo ese descubrimiento de la espiritualidad que ha sido natural y que no depende de una tradición previa religiosa de un tipo u otro, sino que es absolutamente natural, es absolutamente esperable y es la consecuencia lógica de una reconstrucción integral de la persona. En esta fase de la psicoterapia ya terminal o final, el paciente se abre a otras realidades, a otras experiencias y sobre todo a un potencial creativo que es, técnicamente hablando, infinito. Y es ahí donde el psicólogo se retira. Es ahí donde debe darle carta de libertad al paciente, no vinculándolo de por vida, no dejando que el paciente se le cuelgue psicológica o emocionalmente, ni tampoco otro craso error convirtiéndose en un gurú espiritual, sería un falso gurú, porque el trabajo del psicoterapeuta termina allí donde empieza precisamente este proceso de liberación, de libertad interior, es el término que utilizamos, de libertad cero, título de uno de mis libros, el último, y que el paciente reporta ser algo completamente distinto, completamente diferente de todo cuanto ha vivido antes. Y que no es un artefacto creado por el trauma, sino es algo que se hereda por parte del paciente como consecuencia de la sanación, de la curación. Ese canal existía desde el principio, pero estaba obstruido por el trauma y por las secuelas psicológicas y emocionales y cognitivas del trauma. Una vez eliminado una vez curado el paciente, lo normal, lo habitual, no hay nada más normal, más esperable que se vaya manifestando esta capacidad que todo ser humano tiene de conectarse con lo otro. Y como digo y subrayo, esta capacidad no depende de un adoctrinamiento que se practique en la terapia, para nada es así, ni depende de una tradición religiosa X o Y previa en el paciente, sino que procede de la desaparición de los obstáculos, de las rémoras, de aquello que taponaba, por decirlo así, el que se pudiera manifestar o que pudiera fluir esa capacidad de espiritualidad. Muchas personas creen que han alcanzado esa espiritualidad porque se han agarrado a tal o cual tradición o porque repiten ciertos condicionamientos externos, actos, liturgias, repetición de cosas que dicen o hacen o mantras, o porque adoptan ciertas modas muy miméticas que en su entorno son predominantes. Hoy en día tenemos la nueva religión de moda, que es la religión New Age, y que pues pasa por ser una espiritualidad. Y no hay nada más lejos de la verdad y la realidad que esa pseudo espiritualidad, que además termina siendo una espiritualidad tapa agujeros para compensar, para no tener que descifrar primero y superar después problemas que están ahí, secuelas postraumáticas, guiones tóxicos de vida, y que sirven a veces para llevar a la persona a errores y sobre todo a perder un tiempo decisivo en su vida. No digamos ya cómo muchos seres humanos son seducidos por falsas espiritualidades, lo que son los falsos gurúes de los que hemos hablado en este canal, generalmente líderes narcisistas o ya directamente psicópatas, ¿verdad? Que están todos los días captando incautos, seres humanos que creen haber alcanzado la espiritualidad y lo que están siendo es manipulados por las características que el trauma ha generado en ellas y que en ellos y además de los que se benefician, clara, evidentemente, aquellos que oportunistamente los manipulan en sectas, grupúsculos, cofradías, congregaciones, etcétera, etcétera, todo aquello que ofrece a la persona altamente traumatizada un grupo de referencia, una familia sustitutiva,
un padre protector, una figura de apego presuntamente segura. Esa espiritualidad obviamente es falsa y no tiene nada que ver con esta otra que os cuento, es la manifestación absolutamente ineluctable de un ser humano que, alcanzado un cierto momento de curación y sanación, se encuentra con lo otro y tiene grandes dificultades para expresar eso que está experimentando o viviendo por ser del dominio de lo inefable. Y no necesita de cortapisas, de canales, de estructuras, de maestros, de gurúes, de comunidades de referencia para realimentar esa espiritualidad, porque directamente se alimenta y realimenta del principio superior que ellos, estos pacientes, ya diríamos expacientes, han encontrado dentro y que les ha convertido por primera vez en verdaderos seres espirituales. En ese momento, serlo o llamarse espiritual o denominar de una u otra manera esa experiencia es lo de menos, porque estas personas, habiéndose liberado ya de todas esas rémoras, también se han liberado del mimetismo, del gregarismo, de la necesidad de complacer a los demás y de encajar con sus expectativas. Y en esa liberación absoluta han hecho un verdadero éxodo, que a veces les ha llevado a un cierto apartamiento, no de todos, a un cierto ermitañismo, a una cierta actitud de sentirse ajeno a este mundo y por tanto que les lleva a pensarse un poquito distintos, diferentes o raros respecto a la mayoría. Esa actitud de retiro, de retirada del mundo, es propia de personas que han entendido la estructura básica de la realidad y han renunciado a la necesidad de aclimatarse, la exigencia de apoyarse en los demás, la necesidad de hacer de ellos ídolos a los que adorar, o venerar, o aplaudir, o admirar, o envidiar. Y por tanto se han convertido en referentes dentro de ellos para sí mismos y, cómo no, claro que sí, también en referentes para los demás, porque esa luz que irradian para sí mismos no puede sino también enfocar y proyectar a esa luz hacia los de alrededor, a las personas que están alrededor, y por eso se convierten en agentes de cambio, en personas que también terminan siendo luz dentro de este mundo de oscuridad. Al final, después de mucho tiempo y de darle vueltas a todas estas cuestiones, uno concluye que esa tecnología de recuperación es todavía muy escasa, está muy poco a disposición de las personas que lo necesitan y que muchos procesos de psicoterapia se convierten en procesos de revictimización. Y esto a mí me sigue llamando la atención porque me ocurría cuando era un joven psicólogo recién egresado descubrir personas que habían rotado por un montón de profesionales y años de terapia en los que no habían obtenido curación, pero me sigo encontrando con personas con ese relato. Ustedes son mi última esperanza, este es mi último intento, he perdido la fe en la psicología, en los psicólogos. No es extraño porque no entender esta clave de bóveda que es la víctima y el mecanismo de victimización es muy probablemente convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución.